¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Cuando el hombre mudo de al lado falleció, comencé a escuchar ruidos provenientes de su apartamento. Pero lo que realmente empezó a inquietarme fueron los gritos por la noche. Eran exactamente iguales a los que emitía cuando estaba vivo. Mi nombre es Dolbe, y ahora tengo 36 años, pero esta historia sucedió cuando tenía unos 12. Soy hija única y vivía en un apartamento con mis padres. El apartamento era lo suficientemente espacioso para los tres. Tenía mi propia habitación, que adoraba, especialmente porque tenía que compartir una habitación con mis padres cuando vivíamos con mis abuelos. El edificio era generalmente tranquilo, ni muy cerca ni muy lejos del centro de la ciudad. Tenía 5 pisos, cada uno con 3 apartamentos. Al lado de nosotros vivía un hombre muy tranquilo y amable llamado Geraldo. Era mudo. Mi mamá a veces lo veía en el pasillo y le saludábamos desde lejos. Para ser honesta, el hombre se mantenía a sí mismo y no interactuaba mucho con los otros inquilinos. Sin embargo, su apartamento estaba justo al lado del nuestro, y estoy bastante segura de que su dormitorio estaba junto al mío. Lo digo porque por las noches podía escucharlo haciendo ruidos. No diría que podía hablar porque obviamente no podía, pero extrañamente, durante las noches, siempre parecía como si estuviera teniendo una conversación con alguien. ¿Alguna vez has escuchado cómo algunos mudos pueden hacer ciertos sonidos característicos con su boca, y él lo hacía por las noches? Cuando nos mudamos al apartamento, dado que él había estado viviendo allí antes que nosotros, estos sonidos eran un poco escalofriantes. Era perturbador despertarse temprano por la mañana y escuchar a alguien haciendo esos sonidos. Incluso le pedí a mi mamá que cambiáramos de habitaciones porque me ponía muy incómoda y asustada. Naturalmente, ella dijo que no. Le supliqué que hablara con él, pero mi mamá siempre argumentaba que el hombre no estaba haciendo daño a nadie y que no era asunto nuestro. No hace falta decir que no dormía bien, pero con el tiempo, empecé a tolerar el sonido. Eventualmente, simplemente me acostumbré a él. Algo que siempre me intrigó fue con quien estaba hablando casi todas las noches. Realmente parecía como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Sabía que tenía un gato porque a veces aparecía en nuestro lugar para que lo alimentáramos. Una vez, Geraldo vino a nuestra puerta para preguntar si lo habíamos visto. No creía que intentara hablar con su gato todas las noches. Algo me decía que era algo más. Sabía que nadie respondía, o al menos no podía oír a nadie responder. No se distinguía ninguna otra voz. Sin embargo, una noche, recuerdo claramente que durante las conversaciones que el vecino estaba teniendo, pude distinguir que una voz le estaba respondiendo. Traté de escuchar atentamente lo que la otra persona estaba diciendo, pero no pude entender nada. Sonaba como un hombre. Pensé que tal vez era un invitado, lo cual parecía extraño porque estaban hablando tan tarde en la noche. Además, no sabía si Geraldo también era sordo, así que no estaba segura de si podía escuchar lo que la otra persona decía. Todo era muy extraño a medida que pasaban las semanas, al igual que los meses. Una tarde, mi mamá llegó a casa con la inquietante noticia de que nuestro vecino, Geraldo, había fallecido. Tenía unos 65 años, lo cual me sorprendió porque parecía mucho más joven. Según mi mamá, murió de un fallo cardíaco en el trabajo. Su funeral fue un asunto sencillo. Mi madre fue la única asistente y regresó bastante abatida. Nos habíamos acostumbrado a tenerlo cerca, y su gato seguía visitando nuestra casa. Nos encargamos de él y lo alimentamos. Pasaron los días, y recuerdo que al principio sentía que mi habitación estaba extrañamente silenciosa. Estaba acostumbrado a los ruidos que hacía Geraldo, y ahora solo había silencio. Sin embargo, esta tranquilidad apenas duró una semana porque una mañana, un ruido me despertó abruptamente. Pensé que estaba dentro de mi habitación, así que encendí la luz, pero no había nadie. Luego me di cuenta de que el sonido venía del otro lado de la pared. Era un sonido muy breve y tenue. En ese momento, lo descarté porque pensé que era Geraldo, olvidando que había muerto. Cuando lo escuché por segunda vez, ahí fue cuando lo entendí, no podía ser él estaba muerto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Recuerdo cubrirme completamente con las sábanas, tratando de volver a dormir, pensando que tal vez lo había imaginado mientras aún estaba adormilado y confundido. El sonido se escuchó de nuevo, muy débilmente. No tenía dudas, era el mismo sonido que solía hacer. Salí rápidamente de la cama y fui al cuarto de mis padres y golpeé la puerta. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, y cuando mi madre salió, le conté lo que estaba sucediendo. Me miró,
tratando de entender lo que estaba diciendo. Dijo que no era posible y que debería volver a dormir. Insistí en que viniera conmigo a mi habitación para confirmarlo. Me siguió hasta mi habitación, y estuvimos allí unos minutos, pero el sonido no regresó. Después de que se fue, encendí la luz y la dejé encendida el resto de la noche. Al principio, me costó conciliar el sueño. Mis oídos estaban alerta a cualquier sonido del otro lado de la pared. No sabía cómo, pero gradualmente, mis ojos comenzaron a cerrarse, y finalmente me quedé dormido. En las siguientes noches, e incluso durante el día, se sentía extraño estar en esa habitación. Siempre estaba en tensión, escuchando el sonido nuevamente. A medida que pasaban los días, todo parecía volver a la normalidad, y la atmósfera en mi habitación comenzaba a calmarse. Recuerdo claramente un domingo por la noche. Estaba en mi habitación con mucha tarea pendiente debido a mi mala organización. Terminé haciendo todo a última hora. Mi mesita de noche estaba contra la pared contigua a la habitación de Geraldo. Me senté allí, terminando una de mis últimas tareas. Alrededor de la 1 de la madrugada, lo escuché de nuevo, ese mismo sonido que solía hacer el difunto, como si intentara comunicarse. Comenzó igual que la última vez, muy tenue, casi suave, pero aún notable. Me levanté rápidamente, un escalofrío recorriendo mi cuerpo mientras escuchaba los gritos al otro lado de la pared. Me acerqué para entender mejor, pensando que tal vez alguien nuevo se había mudado al edificio. Pero al acercarme, los sonidos eran exactamente iguales a los que solía hacer el viejo. Con los dedos, toqué la pared como si estuviera golpeando una puerta. Hubo silencio, y unos segundos después, los pasos se alejaron. Luego, nada. Golpeé de nuevo, pero no hubo respuesta. Estaba confundido, sin saber qué estaba pasando. Un fin de semana, estaba solo en casa. Mis padres habían salido de compras. Estaba limpiando la cocina cuando nuestro gato, a quien llamábamos Gordo, un gato blanco muy gordo, entró por la ventana. Podrías decir que nuestra casa era como su nuevo hogar. Nos visitaba casi todos los días. Ese día, mientras terminaba de barrer la cocina, vi a Gordo dirigirse hacia mi dormitorio. Lo seguí para evitar que se subiera a la cama porque no quería pelos de gato en ella. Cuando entré, Gordo estaba en mi escritorio, maullando frenéticamente. A medida que me acercaba, gemidos comenzaron a venir del otro lado de la pared. El gato empezó a actuar extraño, como si también reconociera el ruido familiar de su antiguo dueño. Estaba completamente congelado. Claramente, lo que estaba pasando no era normal. Ya le había preguntado a mi madre si alguien se había mudado al apartamento, y ella me dijo que todavía estaba vacío, con todas las pertenencias de Geraldo aún dentro, ya que su familia no había venido a recogerlas. Frente a mí, Gordo seguía tenso. Podía notarlo por cómo se comportaba. Salí rápidamente de mi habitación y regresé a la cocina. No podía soportar escuchar esos sonidos más. Estaba muy nervioso, solo en casa, y bastante asustado. Cuando mis padres regresaron, les conté todo. Mi mamá me aseguró que todo estaba bien, solo para calmarme. Recuerdo esa noche, me costó conciliar el sueño. En el fondo, deseaba que mi mamá también pudiera escuchar lo que yo escuchaba, pero también temía confirmar que todo era real. Una mañana, alguien empezó a sacudir mi hombro. Cuando abrí los ojos, era mi madre. Presta atención, ¿escuchaste eso?, y susurró. Agarrándome la mano con fuerza, ambos sentimos un miedo profundo. Recuerdo sentir alivio esa noche, finalmente alguien más presenció lo que estaba sucediendo. Salimos de mi habitación y pasamos la noche con mi padre. Al entrar en su habitación, nos miró con desconcierto. Mi madre, visiblemente asustada, trató de explicar la situación, y acabamos pasando la noche allí. Al día siguiente, mi madre habló con el dueño del edificio que vivía en la planta baja. Cuando regresó, me dijo que había estado esperando a alguien para despejar el apartamento durante días, pero nadie se presentó. Había muchos artículos que no quería tocar. Según mi madre, el propietario había contactado con la hermana del difunto para recoger sus pertenencias. Como ella no había llegado, decidió limpiarlo él mismo. El hombre no tenía muchas pertenencias personales, pero cuando abrió la puerta de su habitación, encontró extraños símbolos, recipientes peculiares y pequeñas figuras que no podía identificar, junto con un olor fuerte. Creía que el inquilino anterior, Geraldo, practicaba la magia negra y no quería involucrarse más. Volvió a contactar con la hermana para explicar la situación. Ella prometió venir pronto para resolverlo todo. Al escuchar esto,
Me quedé helado. A mi edad, no entendía completamente qué era la magia negra o la brujería, pero tenía una idea vaga. Mi madre afirmaba que había hecho daño a otros, y ese pensamiento me atormentó durante muchas noches. Para protegerme, mi madre colocó un crucifijo en la pared de mi habitación y una imagen de San Miguel Arcángel en la puerta. Antes de acostarme, mis padres venían a rezar conmigo, lo que ayudaba a calmarme un poco. Un día, al regresar de la escuela, noté que nuevas personas se mudaban al edificio de al lado. Mi madre confirmó que eran nuestros nuevos vecinos. También mencionó que el propietario del edificio había traído a un sacerdote para bendecir el apartamento. Afortunadamente, los gritos espeluznantes que una vez perturbaban la noche cesaron. De vez en cuando escuchaba ruidos o voces del otro lado de mi pared, pero siempre supuse que era la nueva familia. Mi madre me pidió que nunca discutiera lo que había experimentado con ellos. No queríamos asustarlos, y nunca se quejaron, así que no había necesidad de mencionarlo. Honestamente, lo que más me sorprendió fue lo amable que parecía Geraldo. Nunca en mi vida habría imaginado que practicaba la brujería. Nunca quise descubrirlo, pero a menudo me preguntaba con quién se comunicaba durante las noches que vivió allí. Lamentablemente, no podemos elegir a nuestros vecinos. Algunos son geniales, pero otros son todo lo contrario. Mi nombre es Grecia, y aunque actualmente vivo en Estados Unidos, soy originaria de Perú. La historia que voy a compartir sucedió hace aproximadamente un año. En ese momento, estaba alquilando un apartamento en las afueras de la ciudad. No ganaba mucho dinero, así que no podía permitirme un lugar lujoso, pero tenía esperanzas de que eso cambiaría pronto. No me quejaba mucho, ya que mi casa estaba a solo unos 15 minutos en coche del trabajo. Lo que no me gustaba eran mis vecinos. Como individuos, estaban bien, pero en ciertas noches, se volvían increíblemente ruidosos. Parecía que estaban celebrando algún tipo de reunión o fiesta 2 o 3 veces por semana. Había música y conversaciones ruidosas, y como las paredes del edificio eran delgadas, el ruido se filtraba fácilmente. Mi trabajo requería mucha concentración, y a veces intentaba ahogar el ruido con música de fondo a través de mis auriculares, pero no ayudaba mucho. Estábamos al final del mes, y tenía que entregar un proyecto muy importante. Me esforcé porque había pasado buenos momentos en la empresa y estaba esperando un posible aumento. En Perú, mi familia contaba conmigo para sus gastos mensuales. Una noche, el ruido de mis vecinos obstaculizó tanto mi progreso que terminé yendo al trabajo al día siguiente sin dormir y no muy convencida del progreso que había logrado. La tarde pasó volando mientras estaba intensamente enfocada en mi trabajo. Ni siquiera me di cuenta de la hora hasta que llegó el guardia de seguridad al piso. Ya era casi las 10 de la noche para entonces. El hombre se me acercó pero luego, sin decir nada, simplemente se dio la vuelta y se fue. Fue entonces cuando empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo. Era mucho más agradable que estar en casa después de las 7 de la tarde. El edificio estaba vacío para entonces. En la segunda noche de quedarme hasta tarde, el guardia se me acercó. También era latino, de Colombia. Mencionó que si necesitaba algo, él estaría cerca. Le agradecí por su amable gesto y seguí trabajando. Todo parecía normal hasta la tercera noche. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Estaba sentado en mi escritorio, tecleando frente a la computadora. La mayoría de las luces del edificio se apagaban después de las 9 de la noche, así que el lugar estaba casi en completa oscuridad. Al final del pasillo estaba el ascensor, el único que usaba el guardia de seguridad por la noche. En ese momento, no había visto a nadie más en la oficina aparte de él. Fue entonces cuando se abrieron las puertas del ascensor. Pensé que era él, así que no le presté mucha atención y seguí con mi trabajo. Cuando las puertas se abrieron por segunda vez, levanté la vista. No había nadie dentro del ascensor. Supuse que alguien debía haber seleccionado el piso incorrecto y no le di mucha importancia. Sin embargo, las puertas no se cerraron, se quedaron abiertas como si algo las estuviera bloqueando. Poco después, el ascensor comenzó a hacer un ruido anunciando que iba a cerrarse. Las puertas empezaron a deslizarse y volvió a estar oscuro. Regresé a mi trabajo, pero unos segundos después se abrió de nuevo. Esta vez, noté un movimiento de reojo. Parecía una sombra. Miré, pero no había nadie allí. Poco después, el ascensor empezó a descender. Miré a mi alrededor para ver si había algo cerca de mí,
pero las sombras de los árboles afuera dificultaban ver claramente. Empecé a sentirme un poco nervioso. Hasta entonces, todavía asumía que podría ser el guardia de seguridad. Sin embargo, no estaba convencido y comenzaba a sentirme un poco incómodo. Traté de no pensar demasiado en ello. Poco después, envié algunos documentos a imprimir. Me acerqué a la impresora al otro lado, recogí los papeles y comencé a examinarlos. De nuevo, vi una sombra de reojo. Volteé rápidamente la cabeza. Frente a mí estaba la entrada a la sala del personal. La puerta estaba cerrada. Aún así, me acerqué y la abrí. Todo parecía en orden. El único sonido era el zumbido del motor del dispensador de agua. Momentos después, el piso se iluminó. El ascensor se había abierto y un ruido me hizo saltar. Era el guardia de seguridad. Creo que vio mi expresión porque lo primero que me preguntó fue si todo estaba bien. Le dije que sí y le pregunté si por casualidad había pasado hace unos momentos. Hugo, ese era su nombre, dijo que no, que acababa de llegar. Le conté que las puertas se habían abierto y pensé que alguien había subido. Añadí que quizás estaba muy cansado y me estaba afectando. Hugo había revisado todo el edificio anteriormente, asegurándose de que todo estuviera en orden. No me quedé mucho tiempo y me sentía un poco inquieto mientras terminaba algunos detalles del proyecto, empacaba mis cosas y me dirigía a casa. La próxima vez que estuve allí, era mucho más tarde, alrededor de la 1 de la mañana. Estaba cansado pero ansioso por terminar todo para poder disfrutar de mi fin de semana. El café al lado de mi escritorio se había enfriado y gradualmente comencé a quedarme dormido. Fue entonces cuando escuché las puertas del ascensor deslizarse abiertas. Desde donde estaba sentado, solo podía ver la parte superior de la puerta y parecía vacía, pero la puerta permanecía abierta. Pronto, sonó una alerta, algo bloqueaba las puertas. Curioso y cauteloso, me levanté y mientras lo hacía, noté algo en el ascensor. Parecía el cuerpo de una persona tendido en el suelo, bloqueando la entrada. Parado a solo unos metros de distancia, vacilé, sin saber si debía acercarme. Temiendo que la persona estuviera muerta, el ascensor sonó de nuevo, intentando cerrarse. Me apresuré a ayudar a la persona a levantarse, pero al tocar el cuerpo, me quedé helado. Era un esqueleto. Retrocedí en shock, sin entender qué estaba pasando. El cuerpo aún tenía parches de piel en la cara y cabello negro que caía hacia un lado, pareciendo una mujer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo e intenté mantener la calma, pero no pude. ¿Qué es esto?, y grité por Hugo, pero no obtuve respuesta. Lleno de pánico, corrí hacia las escaleras de emergencia y bajé corriendo al primer piso. Sin aliento, la recepcionista me miró con ojos muy abiertos. Aún con voz temblorosa, le conté sobre la espantosa vista. Ella me instó a calmarme y llamó a seguridad para verificar. Hugo llegó poco después y le conté todo lo que había visto, aún asustado. Me miró, perplejo y serio, asegurándome que no había nada en las oficinas. El lugar estaba vacío. Nervioso y preguntándome si me estaba haciendo una broma, vi su rostro serio y me di cuenta de que decía la verdad. Subimos juntos en el ascensor, pero cuando llegamos, el piso estaba vacío. Estaba un poco histérico, insistiendo en que había visto un cuerpo y lo había tocado, no podía haber desaparecido así como así. Hugo me pidió que me sentara y me mantuviera tranquilo, pero todo lo que quería era irme. Rápidamente empacé mis cosas y el seguridad me escoltó hasta el piso de abajo, aconsejándome que descansara y no me preocupara. Tenía la impresión de que quería decir más, pero no se atrevía. Esa noche en casa, no pude pegar ojo. Le conté a mi madre lo que había pasado. Estaba tan asustada como yo y me creyó completamente. En mi pueblo, realmente creemos en lo paranormal y en la vida después de la muerte. La única explicación que se nos ocurrió para lo que vimos fue que era una persona fallecida. Me costó conciliar el sueño, me revolví en la cama e incluso dejé la luz encendida. No mencioné nada a mis colegas en el trabajo. Simplemente no me sentía cómodo. El lunes, cuando llegué al trabajo, Hugo se acercó a hablar conmigo. Quería compartir algo sobre lo que había pasado. Confesó que me creía, que sabía que no estaba mintiendo. Me dijo que durante sus turnos, también había visto cosas extrañas, especialmente en ese piso. Al principio, eran solo sombras moviéndose de un lado a otro, pero las cosas empezaron a ponerse preocupantes cuando sintió que alguien lo seguía. Por eso había estado subiendo a ese piso con más frecuencia en las últimas noches. Sabía que yo me quedaba allí después del trabajo y quería asegurarse de que todo estuviera bien.
Para mí estaba claro que había algo espeluznante en ese lugar. Aprecié mucho su gesto, fue reconfortante saber que no estaba perdiendo la razón. Tuve pesadillas durante varios días después. Soñaba que la cosa en el piso se levantaba y me seguía a todas partes. Me despertaba temprano por la mañana, con ganas de llorar. Esto significaba que ya no me quedaba a pasar la noche en la oficina. Mi madre sugirió que podría encender una vela si quería, pensando que podría ayudar al alma perdida. A veces quiero creer que tal vez era solo el cansancio lo que me hacía ver cosas, pero no puedo convencerme. Estoy seguro de lo que vi y la horrible sensación en mi cuerpo. Además, el ascensor se abrió y cerró varias veces por sí solo. Al final, me dije a mí mismo que simplemente dejaría de pensar en ello, como me aconsejó mi madre. Solo espero que el alma que vi esté descansando en paz. Me llamo Wellington, tengo 30 años y vengo del sureste de México. Quiero contar una experiencia escalofriante que ocurrió hace unos meses. Vivo en un pueblo no tan grande donde, entre mis conocidos, hemos organizado un pequeño equipo de fútbol. Principalmente, es una forma de relajarnos y pasar tiempo juntos. Nos encontramos ya sea los fines de semana o durante la semana, dependiendo de la disponibilidad de todos. Jugamos en un campo improvisado en las afueras del pueblo, a pocos metros del río. Inicialmente, era solo un terreno no muy lejos de los basureros, pero en los últimos años, el municipio ha hecho algunas mejoras. Podrías decir que ahora es un lugar bastante decente para jugar. Al estar cerca del río, era común que lleváramos comida y disfrutáramos de un chapuzón. A veces, gente de otros pueblos también venía a usar el campo. Organizábamos partidos amistosos, nos divertíamos mucho y, tradicionalmente, el equipo perdedor tenía que pagar la cuenta en el bar local. Recuerdo un fin de semana específico, un amigo que vivía en una zona más remota estaba en el pueblo. Había venido a comprar algunas cosas, ya que su rancho estaba a media hora en coche. Lo invité a unirse a nosotros, aunque dudaba ya que había viajado con un amigo y necesitaba irse temprano para tomar un viaje de regreso. Le dije que no se preocupara, prometiéndole llevarlo a casa en mi motocicleta después. Finalmente, aceptó quedarse. El juego fue intenso y todos lo disfrutamos enormemente. El único inconveniente fue que perdimos, y como acordamos, tuvimos que pagar. Seguimos jugando, y en un momento dado, el dueño del balón tuvo que irse. Le pedí que me dejara el balón, asegurándole que me encargaría de él. A diferencia de otras veces, estuvo de acuerdo pero me recordó que tuviera cuidado, ya que tendría que reemplazarlo si se perdía. A medida que todos se cansaban, empezamos a charlar con los que quedaban y así continuamos hasta la noche. Cuando cayó la noche, nos encontramos en un lugar completamente oscuro cerca del río, sin luces alrededor ni casas cercanas. También estaba empezando a hacer frío. Kevin, mi amigo, me pidió que lo llevara a casa. Sugirió que nos quedáramos un poco más ya que lo estábamos pasando tan bien, pero él insistió, mencionando que tenía que regresar a su granja y no le gustaba viajar tarde por la noche. Además, tendría que hacer el viaje de regreso solo. Sin mucho preámbulo, nos subimos a la motocicleta, pero justo cuando estábamos a punto de irnos, uno de los chicos me lanzó el balón. Había olvidado por completo que debía llevarlo conmigo. Le pedí a Kevin que se quedara con ella, encendí mi motocicleta y nos dirigimos hacia las afueras de la ciudad. Su rancho estaba a unos 30 minutos de donde estábamos. No estaba demasiado lejos, pero tampoco estaba cerca. Cruzamos la carretera nacional hacia el norte y luego tomamos un camino de tierra. La noche estaba fresca. Yo llevaba solo unos shorts y una camiseta ligera, lo cual se sentía un poco fuera de lugar en el pueblo de Kevin. A pesar de no estar lejos, era bastante aislado. No había casas antes de llegar allí. Lo único que iluminaba el suelo eran los faros de mi motocicleta. El camino estaba en buena forma, aunque había muchos arroyos y curvas que nos impedían acelerar demasiado. Cuando llegamos, sus padres nos saludaron e incluso me invitaron a quedarme a cenar, pero decliné. Até una pelota en la parte trasera de mi motocicleta, asegurándome de que estuviera segura, luego me despedí y me dirigí de regreso a casa. Me sentía un poco inquieto. Era alrededor de las 8 en punto, no demasiado tarde, pero los árboles hacían que todo pareciera más oscuro de lo habitual. En el camino de regreso, comencé a acelerar, lo que hizo que mi motocicleta comenzara a vibrar, principalmente debido a las condiciones del camino. De vez en cuando, miraba hacia atrás para comprobar si la pelota seguía allí. Pero en un momento dado, me di cuenta de que había desaparecido.
Me detuve y retrocedí unos metros, pero no la vi por ningún lado. Pensé en dejarla allí, pero luego recordé las palabras del dueño y el hecho de que casi no tenía dinero ese mes. Retrocedí un poco más, luego empecé a moverme lentamente. Busqué por todas partes pero no encontré nada. Utilicé los faros de mi motocicleta para iluminar los alrededores. Continué así durante unos minutos hasta que, a pocos metros de distancia, la vi. Estaba al otro lado de una parcela que se encontraba junto al camino, debajo de un árbol. El lugar estaba cercado con alambre de púas. Sin embargo, me bajé de mi moto, dejando el faro apuntando hacia la pelota, e intenté alcanzarla, pero estaba demasiado lejos. Empujé el alambre de púas con las manos y crucé al otro lado del campo, agarrando la pelota. Cuando levanté la vista, noté que detrás del árbol, a solo unos metros de distancia, había una sombra oscura. Era delgada y parecía una persona de pie. Pensé que tal vez eran solo las sombras de los árboles formadas por la luz de la motocicleta. Pero de repente, comenzó a moverse hacia mí. Me puse en modo de alerta mientras esta cosa comenzaba a acercarse de manera extraña. Retrocedí, tratando de mantener la calma. Fue cuando se acercó lo suficiente que la luz de la motocicleta lo reveló. Era un perro, parado sobre sus patas traseras. Me quedé congelado, mi mente incapaz de procesar la vista ante mí. Mis manos temblaban y la pelota cayó al suelo. Comenzó a gruñirme, parecía listo para saltar sobre mi garganta. En pánico, me giré y me lancé al suelo, arrastrándome para pasar por debajo del alambre de púas. Al hacerlo, me rasguñé la espalda, sintiendo una sensación de ardor en mi piel. Mirando hacia atrás, ni siquiera puedo describir su rostro, pero era espantoso. Tenía un hocico largo y mostraba todos sus dientes. Era completamente anormal. Tan rápido como pude, subí a la motocicleta, tratando de arrancarla, pero mis nervios estaban destrozados. Mis manos temblaban y un terrible hormigueo recorría mi espalda. Detrás de mí, podía escuchar sus gruñidos. Cuando finalmente arrancó la motocicleta, aceleré lo más rápido que pude, sintiendo que podría caer en cualquier momento, pero no me importaba. No quería volver a mirar lo que estaba sucediendo detrás de mí. Sonaba como si un animal estuviera galopando a unos metros detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, no tenía idea de qué era. Mientras cruzaba un arroyo, el agua salpicaba por todas partes y las piedras dificultaban el avance. En ese momento, comencé a rezar. Lo que me seguía parecía un perro pero se movía como una persona, y eso me aterraba. A pesar de mis gritos a Dios, aún se podían escuchar los sonidos que hacía detrás de mí. El miedo que recorría mi espalda me impedía concentrarme. Pisé a fondo el acelerador, acelerando en las curvas, sin preocuparme más. Entonces, de repente, una luz cegadora oscureció mi visión. No sabía qué era, pero giré la motocicleta bruscamente y choqué contra el arcén del camino de tierra, escuchando el ruido de mi pierna seguido de un dolor horrible que me hizo gritar. Tumbado en el suelo, todo mi cuerpo me dolía, pero mi pierna fue lo peor. Intenté levantarme pero no pude por el dolor. Me arrastré, pero el dolor era abrumador. Al mirar hacia arriba, vi mi motocicleta a unos metros de distancia, y en ese momento, escuché la voz de un hombre de unos 50 años. Estaba a mi lado, acercándose con preocupación, preguntando si estaba bien. Intentó ayudarme a levantarme lo mejor que pudo, pero fue muy difícil. Me ayudó lentamente a subir a su camioneta, y de repente recordé la cosa que me había estado siguiendo. Miré hacia arriba y giré en todas direcciones, pero no había nadie más que nosotros. Como pude, le dije al hombre que algo me había estado siguiendo. Parecía confundido y me dijo que no había nada cerca. Insistí en que era un animal, pero él me aseguró que, al menos por ahora, estábamos solos. Estaba muy nervioso e intentaba calmarme, pero no podía quitarme la imagen de esa criatura de la cabeza, la extraña forma en que me miraba allí parado, su gran hocico y cómo me enseñó los dientes. Nos dirigimos a mi pueblo natal. No podía encontrar mi teléfono, pero por suerte el hombre me prestó el suyo. Cuando mi madre contestó, le conté lo que había sucedido. Rápidamente me preguntó en qué hospital buscarme. Llegué y ya me estaban esperando. No podía soportar el dolor en mi pierna. Mi padre, entre enojado y preocupado, me preguntó qué había pasado. Al principio me quedé callado, tratando de explicarles lo que había visto, la horrenda cara del animal, cómo me persiguió por ese camino de tierra. Estaban confundidos cuando me escucharon. Mi padre era el más escéptico. Estaba seguro de lo que había visto.
La luz de la motocicleta se había reflejado en esa terrible criatura. Mi madre me dijo que era mejor descansar, que no había nada que ganar con quedarse pensando lo que había pasado. Me había golpeado la cabeza, pero por suerte no estaba fracturada. Tenía rasguños y moratones por todo el cuerpo. En los días siguientes, necesitaba ayuda con todo debido a mis heridas. Recuerdo una vez que mi madre entró a mi habitación con una mirada seria. Me dijo que podía ser honesto con ella y decir la verdad. No entendía a qué se refería, y ella aclaró que estaba hablando del accidente. Otra vez, repetí la misma historia, pero mi familia pensaba que tal vez había estado borracho o algo así. No quería hablar más de eso. Era frustrante parecer un mentiroso. El único que me creyó fue mi abuelo. Cuando vino a ver cómo me sentía, me escuchó atentamente. Según él, lo que me había seguido esa noche era una criatura que habitaba esos bosques, que también había visto su padre. Mi abuela, que estaba allí con él y era una persona religiosa, argumentó que esas cosas no existían. Esa tarde, quería creerle, pero mi abuelo fue el único que me dio algo parecido a lo que yo había visto. Estaba agradecido de que al menos una persona confiara en mí. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera caminar de nuevo. Me quedé en casa sin salir durante varias semanas. El único problema es que hasta el día de hoy, no puedo borrar de mi mente la forma de esa criatura, su silueta observándome desde los árboles. Le doy gracias a Dios por ese buen hombre que se cruzó en mi camino. Juro que sentí que esa criatura se acercaba y me perseguía con la única intención de